¿Cómo está? Muy bien, ¿y tú, Klaus? Gusto Todo nuevamente muy estar bien. contigo acá en una nueva edición de Zoom Tecnológico. Muchas gracias por esta oportunidad de poder dar una bajada un poco más específica y quizás también mostrarle al usuario lo que significan estos nuevos lanzamientos que se presentaron en San Francisco con esta nueva línea también de procesadores y en fin, hay un avance importante en materia de inteligencia artificial que aquí AMD nos ha querido mostrar. Eh, en primer término, ¿qué le parece este tipo de anuncios y frente a qué estamos preparados? Bueno, primero que todo, entusiasmadísimos justamente porque AMD, como bien tú sabes, generación tras generación, trae al usuario final, a los clientes, innovación. Innovación también viene a romper paradigmas en todo lo que es, de alguna manera, mayor rendimiento, sin, de alguna manera, impulsar grandes crecimientos en tema energético. Entonces, ese punto de vista yo creo que para el beneficio de los usuarios, de los clientes, claramente cada anuncio que AMD hace al mercado viene con grandes sorpresas. Inteligencia artificial generativa, son quizás conceptos que empiezan a aparecer en el horizonte en este año 2023. ¿Cómo van analizando ustedes esta industria tecnológica y haciendo quizás un acento en Chile, en América Latina, respecto a este tipo de tecnología y quizás tendencias que se vienen ahí gestando? Bueno, prácticamente el tema de inteligencia artificial, así como también fue mucho la transformación digital hace 5 o 6 años atrás, que de alguna manera también seguimos evolucionando en ese punto, la inteligencia artificial trae consigo muchos desafíos. Hemos conversado ahí de alguna manera los desafíos que vienen en temas de política, temas de legislación sobre la inteligencia artificial, todo lo que viene también a traer mayor innovación dentro de las empresas. De alguna manera lo que AMD está presentando al mercado es un producto innovador o un set de productos innovadores de alguna manera donde la tecnología en sí mismo viene a favorecer a la innovación del usuario, la innovación del cliente final. Y de alguna manera también trayendo consigo que la tecnología en sí mismo no sea el cuello de botella de la innovación que finalmente las empresas pueden crear. De ese punto de vista, todo el material, todo el producto que finalmente se entrega hacia el usuario final viene con mayor rendimiento y al mismo tiempo mayor eficiencia. Y ahí es donde justamente destacan estos últimos productos, estos últimos lanzamientos que fueron anunciados semanas atrás directamente en San Francisco, donde a nivel de CPU y a nivel de GPU claramente venimos a marcar una diferencia. Y en esa misma materia, he sabido que usted ve bien de cerca el área de los data Uh -huh. centers, de los centros de datos que se van gestando. ¿Hacia dónde apunta esta nueva generación de data centers, o como también AMD le conoce, data centers modernos Uh -huh. o de segunda generación? ¿Y qué tipo de tecnologías van cambiando respecto a las que íbamos viendo anteriormente? Bueno, principalmente, poniendo en un contexto de alguna manera latinoamericano, Latinoamérica en sí mismo se ha posicionado como un gestor y atracción de data center a nivel mundial. Sin ir más allá, en el año 2021-2022, de alguna manera en las cifras que se manejan, Chile recibió una inversión de más de 1.200 millones de dólares justamente en materialización de data center. Y aún así, algunos estudios como Benia Américas que informa que hay cerca de 14 grandes proyectos que se deben gestar de aquí al 2026 con una inversión de más de 1.440 millones de dólares en infraestructura de data center. ¿Ya? Eso de alguna manera nos trae, primero, debe de alguna manera llenarnos de alegría, de alguna manera, porque Chile en sí mismo está siendo un actor muy relevante a nivel justamente de la innovación y de estas capacidades de data center. Sin ir más allá, el desafío que tiene el data center moderno, como tú bien mencionas y hacen la pregunta, tiene que ver justamente de qué manera buscamos eficientar, ya, primero que todo, cada metro cuadrado de ese data center, eficientar cada vez también ese watt consumido y de alguna manera también ser más eficiente en la refrigeración de ese data center. Producto de que claramente estamos hablando de más de 300.000 metros cuadrados nuevos de data center que se van a construir y que también van a tener un impacto directamente en el medio ambiente. Entonces, de ese lado, la tecnología que AMD está presentando claramente viene a atacar justamente un punto indispensable, es cómo aprovechamos estos puntos que te mencionaba recientemente. Y desde ese lado, justamente trabajando con grandes proveedores de data center que se vienen nuevamente a desarrollar acá, estamos hablando de AWS, que también comentó directamente y anunció una inversión de más de 200 millones de dólares en su nuevo data center. Oracle Cloud anunció su segundo data center en Chile, ¿sí? Huawei, su tercer data center con más de 100 millones de dólares en inversión. Entonces, cada vez ellos de alguna manera van a estar también marcando esa diferencia y justamente AMD está ahí para apoyar el desarrollo de esos complejos. Y en esta área donde estamos quizás en problemas económicos a nivel nacional, también internacional,
¿cuánto importa el hecho de que este procesador sea más eficiente y obviamente permita consumir menos esta relación precio, cantidad de watts consumidos que se viene haciendo y que obviamente las empresas están como intentando posicionar? Bueno, frente a eso yo creo que en particular vemos que la adopción de la cloud, ya como alguna manera, como facilitador justamente de estas tecnologías para los usuarios, está impactando en Latinoamérica más de un 30% de crecimiento año contra año. Esa es la cifra de adopción, ya que maneja IDC directamente finalizado 2022 y anunciado hacia 2023. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que la cloud en sí mismo está trayendo ciertos beneficios para el usuario en esta época, este vaivén finalmente que se genera de temas económicos que pueden ser un poco complejos para los usuarios. Desde ese punto de vista también el hecho de que esta tecnología que nosotros ponemos a disposición de los usuarios, tanto en cloud como en formato on-premise a través de los hardware vendors, justamente viene a economizar ya toda esa infraestructura y aprovechar al máximo cada dólar invertido en temas de infraestructura. ¿Ya? Y ahí también un punto no menor, que hay que tener en cuenta de que las inversiones a nivel de data center no solamente son la compra del hardware, sino que también hay gastos operativos de data center donde AMD hace la diferencia. Justamente en toda esta ecuación de gasto operativo de data center es donde entran variables, como bien te mencionaba, el watt consumido, la refrigeración, la administración directamente de ese hardware, finalmente cuánto espacio en el data center de tercero va a ocupar y un sinnúmero de variables que finalmente aplican y también resuelven la ecuación del TCO, donde AMD claramente hace una diferencia. En términos de cifras, por ejemplo, con estos últimos lanzamientos, Bergamo, 128 core físicos por pastilla, vemos de alguna manera unas cifras muy importantes a nivel de ahorros, ya a nivel de TCO. De alguna manera, haciendo algo de ejemplo, 2.000 máquinas virtuales. Nuestra competencia necesitaría directamente 17 servidores dual socket con su procesador tope de línea, mientras que AMD solamente 11 en procesadores de incluso 96 cores. Eso de alguna manera, en términos prácticos, estamos hablando de 35% menos de servidores, casi un 30% menos de ahorro a nivel energético y casi un 30% menos de TCO, ¿ya? En un periodo de 3 años. Entonces, eso de alguna manera, llevándolo a cifras prácticas, al tema justamente a todo este vaivén económico que existe en la industria, claramente es muy interesante que los clientes lo conozcan y de alguna manera lo adopten. Y en esa misma línea, por ejemplo, en temas más específicos, ¿cuál es la importancia de esta nueva arquitectura que se presentó, Zen 4C, y en realidad Zen 4 que viene como a dar un impulso a la industria y hacer esta innovación que se viene haciendo en estos procesadores? Bueno, en términos de data center, Zen 4, que fue lanzada en noviembre del año pasado, ahora se viene a complementar con sus familias dentro de esta misma portafolio. En sí mismo comparten directamente la microarquitectura, lo que les permite de alguna manera tener mayor eficiencia y mayor rendimiento al mismo tiempo. ¿Okay? Eso de alguna manera también complementado con todos los features de seguridad que se siguen complementando con la capa de Infinity Ward que finalmente representa una base sólida de seguridad que se ofrece directamente desde el silicio. Tanto Zen 4 como Zen 4C de alguna manera están desarrollados bajo un proceso de litografía muy innovador de la industria, pionero justamente en materia de P86 con 5 nanómetros, lo que también nos permite eficientar nuevamente cada vez más el espacio del silicio. Y eso de alguna ha llevado a traducción poder tener más poder de cómputo en el mismo espacio. Eso de cara al usuario directamente, nuevamente, entregar en primer plano mayor rendimiento por unidad de rack, mayor rendimiento y eficiencia por watt consumido, ¿sí? Y por supuesto todas estas características de seguridad que estoy mencionando. Y en esa misma línea, por ejemplo, la doctora Lisa Su hizo mención acerca de la posibilidad de hacer los procesadores más densos. Explicándole al usuario qué significa que un procesador sea más denso y cómo poder también hacer esta bajada para que obviamente se pueda entender de una forma más humana, ¿no? Bueno, claro, más terrenal. Más terrenal. Más terrenal. Bueno, en términos simples, el hecho de que nuestra tecnología desde el año 2017, con el lanzamiento de EPIC, ha ido de alguna manera creando paradigmas a nivel de performance, ¿ya? Por socket directamente, pasando desde los 32 cores y ahora de alguna manera siendo anunciados estos 28 cores físicos con Bergamo. Claramente, el hecho de la densidad es un punto importante, porque viene justamente, como bien te mencionaba, a maximizar el uso de la unidad de rack en un data center. Y llevándolo a un plano práctico, el hecho de maximizar la unidad de rack en data center significa que puedo poner más máquinas virtuales o instancias finalmente para la cloud en ese mismo espacio de rack, lo cual nuevamente de cara hacia el cliente final facilita todos los procesos, primero de consolidación de infraestructura, ¿sí? Adicionalmente a ello, el hecho de maximizar costos,
y de alguna facilitar presupuestos. Es decir, nuevamente, en la misma unidad de rack puedo tener mayor cantidad de máquinas virtuales, mayor usuarios conectados, mayor cantidad de instancias proveyendo directamente servicios hacia los distintos usuarios, lo cual en términos prácticos facilita y de alguna manera disminuye el costo por utilización de esa tecnología, ¿ya? Y adicionalmente, el hecho que también nuestra tecnología esté acompañada no solamente de mayor performance, sino que también de la eficiencia energética que está detrás del silicio, es que claramente estos gastos operativos que te mencionaba, que es el consumo eléctrico del watt directamente, la BTU hora directamente para el tema de enfriamiento, hace que los gastos operativos disminuzcan, ¿ya? Y eso directamente en la ecuación final de ese proveedor que ofrece un servicio se traduce en que la máquina virtual o la instancia que ofrece al cliente final sea más económica, más rentable y al mismo tiempo más asequible hacia el usuario final. Estos nuevos procesadores también introducen el concepto de esta idea de la seguridad industrial o una seguridad más avanzada. En un mundo donde hemos visto que los ciberataques están en el día a día, en Chile recientemente también se ha publicado que es uno de los países donde más vemos ataques. ¿Cómo frena esto y cómo hace respuesta a AMD el tema de la ciberseguridad, que muchas veces uno lo toma y empieza también a verlo como importante? Sí, bueno, ciberseguridad como tal es un tema bastante amplio y de una mirada más holística directamente de cómo AMD ataca ese punto. Yo creo que es importante no dejarlo de lado, sobre todo porque hemos visto que los cambios finalmente que generó la pandemia, las formas de trabajo directamente, implementó nuevas formas de trabajar y nuevos ataques directamente que los usuarios pueden recibir. Desde ese punto de vista, yo creo que un tema muy práctico es considerar que la tecnología que AMD tiene directamente a su servicio no es que finalmente vaya a evitar todos los ataques que existen, sino de alguna manera es una capa adicional de seguridad o una dificultad adicional que le ponen directamente a los atacantes que quieren robar información o generar alguna disrupción en esa tecnología. Desde ese punto de vista, Chile en sí mismo, ya de acuerdo a un estudio que realizó Nova Red hace poco, demostró que el 75% de los ataques se generan en pymes, ¿ya? Eso de alguna manera es súper importante porque al fin de cuentas una pyme que no tiene las capacidades tecnológicas o la seguridad de por medio o un área de seguridad que puede ayudarles a, de alguna manera, a atacar o a prevenir esos ataques, claramente es un tema a considerar. Desde ese punto de vista, el hecho de que la innovación de AMD desde el centro de datos, así como también de todo el equipamiento usuario, provea estas características de seguridad desde el silicio, permite, como bien te menciono, que directamente con la interacción a nivel de hardware que hacen los distintos hardware vendors y a nivel de alguna manera de software, como hace Windows, por ejemplo, ya, y otros sistemas operativos, permite que haya cada vez más capas de seguridad justamente para hacer más difícil, hacer la vida más difícil a estos atacantes que están de alguna manera desarrollando o pensando justamente ataques futuros. Ya en el año pasado se había visto un nuevo socket que está disponible en estos procesadores y en esta misma presentación se vuelve a recalcar esto de AM5, este concepto que viene también a posicionar estos nuevos procesadores y obviamente esta nueva instancia. ¿Qué beneficios trae esta nueva posibilidad para los usuarios de integrar este tipo de tecnología? Bueno, AM5 en sí mismo, como tal, como desarrollo de socket, de alguna manera viene a entregar estas mismas características que mencioné de data center, pero ya a nivel de equipamiento usuario, pensando justamente en procesadores para desktop y procesadores también para notebook. Por lo tanto, todas las capacidades que te mencionaba, más bien las características a nivel de eficiencia energética, mayor performance y seguridad, están insertas también directamente en las soluciones que se proveen a nivel de usuario final. Es una característica súper importante a nivel de AMD, porque justamente la oferta de AMD es transversal, ¿ya? Y lo pensamos directamente desde el CPU de usuario, que viene ya integrado con, por ejemplo, características Ryzen de inteligencia artificial. Y esa tecnología que también se imparte a nivel data center, tanto a nivel de CPU como GPU con Radeon Instinct, de alguna manera es transversal todas estas características que te menciono, a nivel de performance, rendimiento, seguridad y por supuesto también de eficiencia energética. Me quedan un par de consultas ya para ir finalizando. Por favor. Saber, por ejemplo, en materia de sustentabilidad, ¿qué está haciendo AMD para poder reducir esta huella de carbono, ir disminuyendo los niveles y ya obviamente intentar llegar a un punto cero? Bueno, importantísima pregunta, sobre todo en la condición que está actualmente el planeta. AMD de alguna manera es pionero en temas de sustentabilidad y lo muestran cifras, lo demuestran a través de cifras y justamente el hecho de que nuestra tecnología, como bien me consultaba acerca de la densidad directamente de performance directamente que tiene cada uno de nuestros productos,
va en línea justamente de eficientar y disminuir cada vez más ese impacto y la huella de carbono. El hecho en sí mismo de que AMD se haya impuesto de alguna manera eficientar su desarrollo tecnológico y eficiencia energética va en línea con cada uno de nuestros propios lanzamientos. Entonces, desde ese punto de vista, el hecho de que hayamos lanzado esta última versión con Genoa X, por ejemplo, con Bergamo, con Radeon Instinct directamente, la famosa MI 300i, que claramente va a generar mucha disrupción en el mercado de inteligencia artificial, porque finalmente todo esto todo esto gira en torno de mayor cantidad de datos que se generan y mayor poder de procesamiento de esos datos. Entonces, a fin de cuentas, está todo ligado en términos de mayor cantidad de cómputo y cómo finalmente eficientamos cada watt consumido. Y en ese sentido, el hecho de cifras que podemos, y te mencionaba justamente de cómo infraestructura de la competencia podemos reducirla radicalmente, ya en infraestructura de última generación, nos permite que el impacto a nivel de huella de carbono y a nivel justamente de lo que se genera sea mucho menor y de alguna manera ayuda al medio ambiente directamente a generar una mayor eficiencia. Finalmente, ¿qué beneficios concretos vemos para las empresas que quieran ir adoptando estas nuevas tecnologías que presenta AMD y en qué les va a beneficiar? Bueno, primera cosa, directamente, los datos. El hecho de que la empresa genere más datos o se dé cuenta que los datos efectivamente es un activo muy preciable o el más preciable directamente después del personal que trabaja en las empresas, claramente ahí es un punto muy importantísimo. ¿Cómo de alguna manera aprovecho esos datos para generar inteligencia internamente en mi negocio y generar un valor agregado hacia el cliente? El hecho de esta tecnología que ya esté disponible facilita que los procesos de negocio sean más ágiles, ¿ya? O asimismo, si lo llevamos a un ejemplo en el retail, directamente, que directamente nuestros sistemas permitan operar mayor transacciones por segundo directamente, claramente va a generar que en el retail no hayan cuellos de botellas a nivel justamente del procesamiento de datos. O asimismo, en los modelos de HPC o de simulación, el hecho de tener capacidades para simular entornos de la vida real y poder generar resultados o acciones previas que sucedan, también nos facilita la vida desde el punto de vista hacia el usuario, ¿ya? Y entregar esas características, entregar justamente esas capacidades para que nuevamente, como bien te decía, la tecnología no sea un cuello de botella para la innovación que generan los usuarios, es esencial. Y desde ese punto de vista, AMD, en el marco que se está desarrollando, yo creo que más allá también de entregar mayor rendimiento, es también, como bien te decía, la eficiencia energética como eje central en el desarrollo de las empresas, de las futuras directamente empresas que incluso se están creando, y también el tema de la energía, perdón, de la seguridad que también te mencionaba, porque de tal manera de que en estos tres ejes donde AMD en todo su set de productos ataca, yo creo que es lo esencial del valor agregado que ofrecemos directamente como compañía. Genial. Juan, te doy las gracias por esta oportunidad y nos deja un poco más clara la película acerca de estos lanzamientos, donde era necesario hacer esta bajada y explicarle un poco más al usuario también lo que estaba ocurriendo. Muy bien, Klaus, agradecido a ti, a tu público, y bueno, acá está nuevamente AMD para poder ayudarles en lo que necesiten. Que te vaya muy bien. Excelente jornada. Muchas gracias.